Hola Ivers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de empresa y diseño de modelos de negocio. En este vídeo vamos a ver la resolución del examen de la prueba de la BAU para el curso 2023-2024. Vamos a ello. El examen lo tenéis ubicado en la página web. Para poder acceder a él, podéis ir o bien a la sección de recursos o bien al blog. Vamos a entrar a través del blog. Le daríamos al blog, bajaríamos hasta la publicación de los exámenes resueltos EBAU junio 2024 y aquí encontraremos todos los exámenes resueltos con sus correspondientes vídeos. En este caso, pues vamos a bajar hasta los del día 5 de junio y vamos a ver pues, el PDF de empresa y diseño de modelos de negocio. El examen sigue teniendo la estructura que en años anteriores, es decir, que van a mantener el modelo COVID. Se traduciría básicamente en que va a haber 4 ejercicios que valen 1 punto y va a haber 8 ejercicios que van a valer 2 puntos. Lo que se va a exigir básicamente es que de los que valen 4 puntos se hagan 8 y de los que valen 1 punto se hagan 2. En ambos casos, como máximo. A partir de aquí, pues vamos a ir comentando uno a uno. El primer ejercicio nos dice, el A1, define la estrategia de integración vertical. Explique cómo un agricultor que vende sus productos a una empresa mayorista en distribución se puede integrar verticalmente hacia adelante. Cuando hablamos de integración vertical, es lo mismo que hablar de una diversificación vertical. Es decir, realizar actividades que sean necesarias para la actividad principal de la empresa. Esto se puede enfocar por 2 puntos de vista, o bien con actividades que sean anteriores a las de la empresa, por ejemplo, que la propia empresa se convierta en su proveedor, o en actividades que sean posteriores a la empresa, como por ejemplo pudiera ser que la empresa se convierta en su propio distribuidor. En base a esto, en el caso de un agricultor, lo que pudiera hacer, por ejemplo, es que en el caso de realizar una integración hacia adelante, es que se encargue de ser la propia empresa, es decir, el propio agricultor, quien mueva la mercancía al mayorista. En lugar de encargarse solamente de la producción de los productos agrarios, se encargaría además del transporte de la mercancía. El ejercicio A2 nos dice, defina el periodo medio de moderación económico de una empresa. Indique los subperiodos que forman parte del periodo de moderación económico de una empresa industrial. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, cuando hablamos del periodo medio de moderación económico, lo que estamos mirando básicamente es el tiempo que tardará la empresa en poder cobrar a los clientes desde que hiciera un pedido a los proveedores. En el caso de las empresas industriales, vamos a diferenciar siempre 4 etapas. Tendremos el periodo de almacenamiento, que muestra cuánto tiempo estarán las materias primas en el almacén, periodo medio de fabricación, que mostrará cuánto tiempo están los productos semiterminados en los almacenes de la empresa, el periodo medio de venta, que mostrará cuántos días en promedio estarán los productos terminados en el almacén de la empresa, y finalmente el periodo medio de cobro, que será cuántos días en promedio tardará la empresa en cobrar a los clientes. La pregunta A3 nos dice, enumera las fuerzas competitivas del sector o modelo de Porter. ¿Para qué se utiliza este modelo? Indique a qué fuerza competitiva estamos haciendo referencia en estas 2 situaciones. Una empresa del sector de transporte de viajeros por carretera se enfrenta a la bajada del precio del tren para un trayecto similar y se ha producido una absorción entre 2 empresas del sector. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del modelo de Porter o las fuerzas de Porter? Cuando hablamos de las fuerzas de Porter, estamos hablando de un conjunto de 4 factores, 4 fuerzas que van a influenciar en la competencia que se tiene en el presente. Para lo que se va a utilizar este modelo, esencialmente es para eso mismo, para intentar entender qué es lo que está explicando, cuál es el grado de competencia en el presente. Estas fuerzas serían 4. Tendríamos por una parte el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de nuevos competidores y la amenaza de nuevos bienes sustitutivos. El poder de negociación tanto de clientes como de proveedores se refiere a la capacidad que tengan las empresas o los consumidores en un determinado mercado para poder establecer las condiciones que les sean más favorables. Y esto está relacionado de forma inversamente proporcional, es decir, que cuanto menor sea el número que haya o de clientes o de empresas en el mercado, mayor será la capacidad que tendrán para poder influenciar al mercado, es decir, para poder establecer sus condiciones. En cuanto a la amenaza de nuevos competidores y de nuevos bienes sustitutivos, a lo que se refiere esto básicamente es a cómo de fácil o de difícil es que en el mercado o entren nuevas empresas, o salgan las empresas existentes, o bien que aparezcan nuevos productos o desaparezcan productos ya existentes. Cuanto más fácil sea la aparición de competidores o más fácil sea la aparición de nuevos bienes sustitutivos, más creíble será la amenaza.
Y en cuanto a lo que se pide de la clasificación, tenemos en primer lugar que la empresa del sector de transporte de viajeros por carretera que se enfrenta a la bajada del precio del tren para un trayecto similar haría referencia a la amenaza de los competidores potenciales. Mientras que el factor de se ha producido una absorción entre dos empresas del sector hace referencia al poder de negociación de los competidores. Pasando a la pregunta A4, nos dice, la investigación de mercados consiste en la obtención y análisis de la información que la empresa necesita para tomar decisiones de marketing. Explique 4 fases que debe seguir toda investigación de mercado. Cuando miramos una investigación de mercados, esto se va a realizar siempre siguiendo 4 etapas, 4 periodos que tienen que seguirse en un orden coherente. En primer lugar, se tiene que definir cuál es el objetivo de la investigación y qué metodología se va a aplicar. Es decir, por una parte tenemos que tener claro qué es lo que estamos queriendo valorar sacar en el mercado y en base a eso, qué criterios vamos a utilizar para saber si ese producto va a ser interesante o no para el consumidor, la conveniencia o no de sacar ese producto. Sobre eso entonces se aplicaría una recogida de datos en la siguiente etapa, sabiendo ya qué metodología se va a utilizar, es decir, se va a recurrir a una encuesta, a un experimento, a un cuestionario, a que se rellene un formulario, etc. Y cómo se va a hacer la recogida de los datos a su vez, es decir, se va a hacer que la persona que participe en un experimento rellene el cuestionario, se le van a leer unas preguntas para que las responda, etcétera, etcétera. Aquí lo que se va a hacer es una recogida de datos, una recogida de información. Esta información la vamos a conseguir a través de lo que se llaman las fuentes de información. Vamos a diferenciar entre las fuentes de información primarias, cuando sean datos creados desde cero, sean datos nuevos, generados por la propia empresa, o bien con fuentes de información secundarias, es decir, utilizar datos ya existentes para intentar sacar una nueva conclusión a partir de esa información. Sea cual sea la forma en la que se recojan los datos, se obtendrá información la cual posteriormente se pasará a tratar, es decir, se hará el análisis y la interpretación de los datos. Aquí lo que haremos básicamente es valorar a partir de las respuestas obtenidas si podemos afirmar o no que el producto es conveniente para el mercado, es conveniente para los clientes potenciales. Y sobre esto se presentará un informe en el que se recogerán básicamente las conclusiones de toda la investigación. Aquí será una recapitulación de qué objetivos se va a haber planteado, qué metodología se ha utilizado para tener una fiabilidad acerca de las conclusiones obtenidas y sobre eso las conclusiones a las que se llega con ese informe. Pasando al ejercicio A5, nos dice, la empresa Memento S.A. presenta la siguiente situación patrimonial al 31 de diciembre de 2023. Cuentas corrientes en bancos 9.600 euros, capital desembolsado por los accionistas 24.000 euros, mobiliario y equipamiento informático 42.000 euros, patentes 6.000 euros, reservas 7.200 euros, amortización acumulada del inmovilizado intangible 1.000 euros, amortización acumulada del inmovilizado material 8.400 euros, deudas con entidad de crédito de en 24 meses 9.000 euros, facturas pendientes de pagar a los proveedores 900 euros, facturas pendientes de cobro a los clientes 1.400 euros. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide que se calcule el resto del ejercicio, sobre eso se plantea el balance y un poquito más abajo que calculemos e interpretemos el fondo de maniobra. Vamos por partes. Para poder calcular el resultado del ejercicio, aquí vamos a tener como idea fundamental que vamos a utilizar la ecuación del patrimonio, es decir, que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Luego lo que tenemos que hacer es, dada la información, calcular cuánto valen el activo, el neto y el pasivo. Esencialmente, nos quedaría que el activo vale en total 49.600 euros. En cuanto al patrimonio neto, nos quedaría que serían 31.200 más X, siendo la X el resultado del ejercicio. Y finalmente el pasivo, es decir, las deudas, serían 9.900 euros. Contando con todo esto, entonces, si planteamos la ecuación del patrimonio, llegaríamos a la conclusión de que el resultado del ejercicio sería de 8.500 euros, lo que quiere decir que la empresa tuvo un beneficio neto por un importe de 8.500 euros. Después de esto, plantearemos el balance. ¿Qué debo tener en cuenta de cara al balance? Pues fundamentalmente, en cuanto al activo, guiarme por el criterio de liquidez, es decir, primero activos no corrientes, luego activos corrientes, dentro de los activos no corrientes o inmovilizados intangibles, luego los tangibles, dentro del activo corriente, siempre en este orden, existencias, realizable y disponible, y a partir de ahí ordenar la información. Otra cosa que debemos recordar, las amortizaciones muestran que los activos que tenemos valen menos, pierden valor, y por tanto van a ir restando matemáticamente hablando, pero no lo pongamos con un signo menos, siempre entre paréntesis. Cuidado con esto, que es una cosa que como lo pongáis así, os van a crujir.
A partir de aquí, en cuanto a patrimonio neto y pasivo, del patrimonio neto voy a encontrar por lo general lo más habitual, capital social, reservas y el resultado del ejercicio que sería el que hablamos antes. Y en cuanto al pasivo, pues vamos a diferenciar, nuevamente aplicando tanto en el patrimonio neto como en el pasivo, esta vez el criterio de exigibilidad, que cuanto menos exigible sea, más arriba se va a notar. Por eso primero aparecerá el patrimonio neto, después los pasivos a largo plazo, es decir, las deudas a más de un año, y después los pasivos a corto plazo, deudas a menos de un año. En base a esto, pues tendremos así el balance, sin más, no tenemos más que comentarse. Y finalmente estaría el cálculo del fondo de maniobra. El fondo de maniobra lo calculamos como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, y lo que nos va a permitir es ver cómo de solvente es la empresa a corto plazo. En este caso nos quedaría que el fondo de maniobra sería 11.000 euros del activo corriente menos 9.900 del pasivo corriente, 1.100 euros. Y esto lo que nos quiere indicar simplemente es que la empresa es solvente a corto plazo, debido a que el resultado es positivo. Yéndonos al ejercicio A6, nos dice, la empresa Krypton presenta a lo largo del año 2023 la siguiente estructura de costes fijos: salarios de los empleados 36.000 euros anuales y el alquiler de su local comercial por 2.000 euros mensuales. Los costes variables totales correspondientes a la adquisición de materiales ascienden a 65.000 euros anuales. Durante el año 2023, la empresa fabrica y vende 5.000 unidades a un precio de venta unitario de 25 euros. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide que se calculen por una parte los costes totales anuales de la empresa y por otra el coste variable anual por unidad, básicamente el coste variable unitario, no tiene mayor misterio. Después que se calcule el punto muerto, que se grafique y finalmente que se calcule cuál es el beneficio de la empresa. Vayamos por partes. Para poder calcular el coste total anual, debo tener en cuenta que esto va a ser la suma del coste fijo anual y el coste variable anual. ¿Qué sabemos del coste fijo anual? Que tenemos por una parte el coste de los alquileres, es decir, los 36.000 euros, y por otra tenemos que tener en cuenta cuál es el coste de los salarios, disculpad, y por otra el coste, ahora sí, del alquiler. Sabemos que pagan 2.000 euros al mes, a 12 meses que tiene el año, pues haríamos 2.000 por 12. Total, que juntando el coste de los salarios junto con el coste de los alquileres nos queda que tiene un coste fijo de 60.000 euros. En cuanto al coste variable anual, nos indica que son 65.000 euros, con lo cual, para sacar el coste total anual, hay que sumar ambos, dándonos que entonces serían 125.000 euros. En cuanto al coste variable unitario anual, simplemente es tener en cuenta cuáles son los costes variables totales que tenemos, es decir, los 65.000 euros, y dividirlos por el número de unidades producidas. En este caso serían 5.000. Luego, haciendo 65.000 euros entre 5.000 unidades, nos quedaría que serían 13 euros por unidad de coste variable unitario en términos anuales. En cuanto al punto muerto nominal de rentabilidad, es aplicar la fórmula habitual: coste fijo dividido de la diferencia de precio menos coste variable unitario, que para el caso sería 60.000 euros dividido de 25 menos 13, quedándonos que son 5.000 unidades. Es decir, que para que la empresa llegue al punto muerto, es decir, que no tenga ni beneficios ni pérdidas, tendrá que producirse y venderse 5.000 unidades. En cuanto a la gráfica, nos pide básicamente que se haga el dibujo como se hace habitualmente, que se indique dónde se va a encontrar el punto muerto y dónde está la región de pérdidas y la región de beneficios. Consideraciones que debemos tener en cuenta. El coste fijo siempre va a ser una constante, una línea que vamos a dibujar horizontalmente. El coste variable va a empezar siempre en el origen de coordenadas y va a tener una inclinación que va a estar más cercana a la del eje X, es decir, una pendiente menor que 1. En cuanto al coste total, va a ser siempre paralelo al coste variable, pero comenzará donde el coste fijo. Y en cuanto al ingreso total, comenzará también donde el origen de coordenadas y la pendiente será, por lo general, 1, es decir, será una pendiente superior a la del coste variable. En el punto en el que se intersectan ingreso total y coste total es donde se encontrará el punto muerto, que es lo que está indicándose con la línea de color marrón. A la izquierda del punto muerto se tienen las pérdidas. Eso se debe a que, literalmente, la línea de costes está por encima de la línea de ingresos, en ambos casos totales. Y a la derecha del punto muerto tendremos beneficios debido a que, siendo originales, la línea de ingresos totales está por encima de la línea de costes totales. Y finalmente, yendo al apartado D, nos dice que se mantiene la estructura de costes fijos, coste variable unitario, precio de venta, es decir, se mantiene en torno de todo igual, determinar el beneficio de la empresa si vendiera 6.000 unidades.
Aquí lo que vamos a hacer es básicamente aplicar el cálculo del resultado. Es decir, vamos a tomar el margen de beneficio unitario, luego sería 25 euros de precio menos 13 euros de coste obrero unitario, esto multiplicado por las 6.000 unidades que se están vendiendo, y a esto le restaríamos los 60.000 euros de costes fijos, quedándonos en total que serían 12.000 euros. Ese es el resultado, un beneficio de 12.000 euros. Pasando ya a la opción B, tendríamos B1. Define qué son las inversiones económicas en activos reales o productivos. Clasifique, de acuerdo con su objetivo, las siguientes inversiones realizadas por un hotel. Tenemos A, reemplazo de equipos y electrodomésticos de cocina deteriorados, y B, adquisición de terrenos adyacentes para construir nuevas instalaciones. Cuando se hacen inversiones en activos que sean del tipo real o activos tangibles, esencialmente, se trataría de comprar algún tipo de bien tangible, puede ser, por ejemplo, una maquinaria, un vehículo de obra, un equipo informático, cosas de esa índole, con la intención de que se obtenga un rendimiento económico superior al coste de adquisición de ese producto, básicamente. Y en cuanto a lo que nos pide clasificar las inversiones, el reemplazo de los equipos electrodomésticos de cocina deteriorados sería una inversión de renovación, porque lo que hacemos es reemplazar un equipo que está desgastado, se está renovando un equipo desgastado, básicamente, y la adquisición de terrenos adyacentes para construir nuevas instalaciones sería una inversión de expansión, porque lo que busca es ampliar la capacidad productiva. Pasando al ejercicio B2, nos dice: defina qué es una empresa y clasifíquela según la titularidad del capital. Cuando se habla de la empresa, estamos hablando del agente económico que se encarga de, a través de la óptima combinación de factores productivos, como pueden ser el trabajo, el capital, las materias primas, etc., y siguiendo los objetivos definidos por la dirección de la empresa, se va a encargar de la producción de bienes y servicios. En cuanto a la clasificación que nos indica aquí, si miramos desde el punto de vista de la titularidad, nos estamos centrando básicamente en a quién pertenece el capital puesto en la empresa. Y vamos a diferenciar básicamente entre la titularidad o las empresas de titularidad privada cuando pertenezcan a particulares, empresas de titularidad pública cuando pertenezcan al Estado y empresas de titularidad mixta cuando la propiedad sea compartida entre el Estado y particulares. El ejercicio B3 nos dice: imagine que usted es responsable del área de marketing de una empresa que se dedica a producir y vender ropa. La dirección de la empresa se reúne con usted para establecer los segmentos de mercado a los que se quiere dirigir. Define en qué consiste la segmentación del mercado y explique una variable o criterio utilizado por la empresa para segmentar en cada uno de los siguientes ejemplos. A, ropa para adolescentes que practican deporte. B, ropa y complementos low cost para bebés. Y C, ropa sostenible con el medio ambiente. Cuando hablamos de la segmentación del mercado, estamos hablando de dividir al mercado en grupos de personas, es decir, segmentos que tengan una serie de elementos que los hagan comunes. Criterios que podríamos utilizar aquí, por ejemplo, el sexo, la edad, el nivel de estudios, etcétera, etcétera. Aplicado lo que nos pide aquí con la clasificación de la ropa. Tendríamos aquí, para el caso de la ropa para adolescentes que practican deporte, un criterio demográfico por la edad y un criterio psicográfico referente al estilo de vida de la persona. El de la ropa y complementos low cost para bebés sería un criterio socioeconómico basado en el nivel de rentas y también un criterio demográfico, en este caso por la edad. Y finalmente, en la ropa sostenible con el medio ambiente se va a ser un criterio socioeconómico, como puede ser, por ejemplo, el nivel de estudios, y un criterio psicográfico por los valores que tenga la persona. Yendo ahora al ejercicio B4, nos dice: una de las funciones principales del Departamento de Recursos Humanos es la selección o reclutamiento de personal. ¿En qué consiste la selección interna y la selección externa? Indique dos ventajas de cada uno de estos tipos de selección. Indique a qué tipo de selección o reclutamiento corresponden los siguientes ejemplos. Tenemos que A, una empresa acude a una feria de empleo organizada por la universidad con la finalidad de reclutar talento universitario. B, se lleva a cabo una rotación de puestos de trabajo en la empresa. El reclutamiento o selección interna sería utilizar los recursos ya disponibles de la empresa, es decir, dentro de la plantilla que ya tiene dentro de la empresa, intentar encontrar a trabajadores que puedan desarrollar otra serie de capacidades dentro de la propia empresa. Básicamente, que se podría considerar como una promoción interna, esencialmente. Mientras que la selección externa se basaría en buscar estas necesidades, cubrir estas necesidades de personal utilizando elementos del exterior. En cuanto a las ventajas del reclutamiento interno, podríamos encontrar que permite una mayor explotación de las capacidades del trabajador o que puede, por ejemplo, aumentarse
las posibilidades de expansión dentro de la empresa. Y por otra parte, en cuanto al reclutamiento externo, la ventaja que se encontraría es que permite facilitar la búsqueda de candidatos potenciales porque se sabría cuál es el perfil que se está buscando y además sería relativamente más sencillo de encontrar a estas personas por el hecho en sí de que se trataría de un colectivo de personas bastante más amplio que el que habitualmente se estaría mirando dentro de la empresa. En cuanto a la clasificación que nos pide aquí, una empresa acude a una feria de empleo organizada por la universidad con la finalidad de reclutar talento universitario, sería un caso de reclutamiento externo, porque está buscando a gente fuera de la empresa, básicamente. Y se lleva a cabo una rotación de puestos de trabajo en la empresa, sería un reclutamiento interno, por el hecho de que está dándose un uso al personal de la empresa de otra manera. Pasándonos ya al ejercicio B5, nos dice, la empresa del Tibu ha fabricado y vendido a lo largo del año del 2023 un total de 150.000 unidades de un producto que vende a 5 euros la unidad. Para su fabricación, la empresa ha comprado 6.000 kilos de materia prima a un coste unitario de 20 euros el kilo. Además, ha contado con 6 empleados que trabajan 7 horas diarias durante 200 días al año, pagando a la empresa 9 euros la hora trabajada. Teniendo en cuenta la información anterior, se pide calcular la productividad del trabajo durante el 2023, un poco más abajo que se calcule la tasa de variación, básicamente, y un poquito más adelante que calculemos la productividad global. Vayamos por partes. Para poder calcular la productividad del trabajo del año 2023 hay que tener en mente que se necesitan dos cosas fundamentalmente. Cuántas unidades se fabricaron y cuántas horas trabajaron en total. En cuanto a las unidades, sabemos que se fabricaron 150.000. Y en cuanto a las horas, nos los dan desglosado en base a cómo de grande es la plantilla, en este caso serían 6 empleados, cuántas horas trabajan diariamente cada uno, 7 horas al día, y cuántos días funciona la empresa, 200 días al año. Haciendo el cálculo llegaríamos a la conclusión de que se fabrican a razón de 17,86 unidades por cada hora de trabajo. En cuanto al apartado B, nos dice que si la productividad del año 2022 fue de 15,20 productos por hora trabajada, determinar el porcentaje de variación de la productividad del trabajo. Esto es una forma de decirnos que sacamos la tasa de variación de la productividad del trabajo. Para esto lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula de la tasa de variación, esto es, la diferencia entre la productividad del año 2023 menos la del 2022 dividido de la productividad del año 2022 y al resultado que quede de esto multiplicarlo por 100. En este caso nos quedaría que sería un 17,5%. Esto lo que quiere decir es que la productividad del trabajo comparado 2023 frente a 2022 se ha incrementado en un 17,5%. Y yendo al apartado C nos dice, calcular la productividad global de la empresa. Interpreta el resultado obtenido. Para calcular la productividad global de la empresa, esencialmente vamos a calcular un cociente entre lo que vale lo producido dividido entre lo que se ha gastado la empresa en producir. Para calcular el valor de la producción tomaremos las unidades que se vendieron y se multiplicará por el precio de venta. Aquí me da igual en qué orden haga la operación, es decir, me da igual hacer precio por cantidad que cantidad por precio. Y en cuanto a lo que se gastó la empresa en producir, esto se desglosaría aplicado en este ejercicio al gasto en salarios, es decir, el total de horas trabajadas multiplicado por el salario por hora, más el gasto en materias primas totales, es decir, el total de la materia prima utilizado multiplicado por el coste de esa materia prima. Y nos quedaríamos que estos serían 3,83, lo que quiere decir que por cada euro que la empresa ha invertido en producir, ha gastado en producir esencialmente, se ingresan 3,83 euros. Y yendo finalmente al ejercicio B6, nos dice, DJ Music se dedica a la compraventa de equipos para DJs y profesionales de la música. A continuación se proporciona información sobre todas las entradas y salidas de dos modelos de mesas de mezclas que tienen en el almacén durante el año 2023. Tenemos aquí de Pioneer DJ y de Numark. Y nos diferencia, por una parte, las asistencias que tenemos a 1 de enero, las compras a 26 de enero, compras a 5 de junio, ventas al 20 de agosto. Y tanto las unidades como el precio de adquisición para cada una de ellas. Nos pide básicamente que saquemos el valor de los almacenes, tanto para Pioneer DJ como para Numark. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en general? Para el criterio del método FIFO, el almacén tiene que aparecer siempre desglosado, es decir, que tenemos que considerar siempre lo que teníamos dentro del almacén y cuando se haya hecho alguna compra se agregaría como la siguiente entrada dentro del almacén. Es por ese motivo por lo que si teníamos unas existencias iniciales de 12 unidades a 220 euros la unidad, al hacer una compra se notarían debajo de esas 12 unidades ya adquiridas. El precio se pondría debajo y en cuanto al valor siempre lo calcularemos como la cantidad por el precio. Haciendo el cálculo para el método FIFO llegaríamos a la conclusión que para el caso de Pioneer DJ
el almacén se quedará vacío, por tanto, tendrá un valor de 0 euros la unidad. Yéndonos al caso del precio medio ponderado del método PMP, aquí lo que debo tener en cuenta es que no me importa tanto en qué orden entraron las existencias, sino cuánto valen en total las existencias, qué cantidad tengo en total, y a partir de ahí se hace un promedio del precio. Básicamente, haciendo los cálculos, llegaremos a la conclusión de que aquí ocurre igual. Como el almacén se queda vacío, el valor del almacén será también de 0 euros la unidad, perdón, de 0 euros en total. Yéndonos al caso de Newmark, es muy similar al desarrollo, en el que tenemos por un caso del apartado A, y aquí lo que ocurriría es que la única salvedad es que cuando tengamos que hacer la venta, en el método FIFO, tenemos que desglosar siempre la venta empezando de más arriba a más abajo. Básicamente lo que llegaríamos es que sí, se vendieron 18 unidades, pero aquí lo importante es que nos quedan 7 unidades a un precio de 180 euros la unidad por el método FIFO, dándonos que el valor del almacén sería por este método de 1.260 euros, mientras que por el método PMP llegaríamos a la conclusión de que el precio medio ponderado en el último momento sería de 172,20 euros, dándonos que el valor del almacén sería de 1.205,40 euros. Y como tal, esto sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!